Y ayer en la tarde se habló de economía porque, bueno, es uno de los factores más importantes y el plan de gobierno que sigue adelante rajatabla y que va teniendo logros que festeja y también sus consecuencias, ¿no? Por otro lado, ¿no? Las estamos viendo socialmente en las manifestaciones, pero además también en los números, porque lo que se festejó en un momento en el gobierno, también a nivel nacional, ayer fue considerado como un retroceso. La economía sigue frenándose y los números están dibujándose. Fueron los propios trabajadores del INDEC los que ayer estaban pidiendo paritarias, pero no por el índice que ellos mismos hacen las mediciones, sino el actualizado que el gobierno no quiere probar, porque incluye un montón de cuestiones, como por ejemplo los servicios, que encarecen el costo de vida y que no permiten hacer las paritarias y el aumento de salarios como corresponde y quedan por debajo. Bueno, así se miden los números en la Argentina por el organismo como el INDEC y así son los resultados y los números que a pesar de eso no son los más favorables para el gobierno. Y acá le voy a preguntar a Gustavo Busso cuál es su análisis, porque la noticia oficial es que la actividad económica creció 5% en un año, pero que se frenó en el último mes. ¿Y cómo se lee esto en clave, a ver, más simple? Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Paula? Muchas gracias por la invitación. Sí, viste que en la temperatura cuando vos decís la temperatura del Río Cuarto, hablas de la temperatura y la sensación térmica. Y hay veces la temperatura no coincide con la sensación térmica. Sabes que no todos los países miden la sensación térmica, los argentinos, los uruguayos entendemos bien que esto de la sensación térmica. Bueno, simplemente decir que la sensación térmica parece distinta a la temperatura que nos comunica el gobierno, ¿sí? Parece un país que está creciendo, ¿sí? Parece un país que, diría el gobierno, como todo oficialismo, intenta mostrar el lado bueno, por decir así, de lo que está haciendo. Pero la verdad que podríamos decir que respecto al 2024, que fue un año muy malo de recesión, aumento de la pobreza, la desocupación, de los derechos ciudadanos, de la infraestructura de las provincias, etcétera, etcétera, pareciera que estamos en el rebote del gato muerto, ¿sí? El año pasado ¿Cómo es caímos eso? mucho, este año nos recuperamos, Ajá. pero simplemente porque rebotó el gato. Ahora, el tema es si vamos a ir creciendo o no, y todos los datos de mayo, del segundo trimestre de este año, están mostrando una desaceleración económica que acompaña la incertidumbre sobre este plan económico del gobierno, que no se sabe de dónde va a conseguir los dólares. Hasta ahora lo está consiguiendo con deuda, cada vez más deuda, deuda y deuda, y sabemos que, bueno, como cualquier eh, gobierno municipal, provincial, incluso nacional, la deuda eterna no es posible. Ya en Argentina lo sabemos, y este es un diseño de política económica que genera mucha incertidumbre porque es muy parecida, podríamos decir, esta sería la cuarta M, después de Martínez de Oz en la Sí. dictadura militar, de Menem, de Macri, viene la M de Milei. No hay nada nuevo y estos modelos siempre han terminado muy mal en Argentina. Esta es la incertidumbre que está reinando, y ese 5%, te cierro la idea, Paula, este 5% de crecimiento interanual, ¿sí? Que dio en mayo, que es el último dato disponible, pero que cayó respecto al mes anterior, respecto a abril, está mostrando que hubo una pequeña recuperación luego del primer semestre muy malo del año pasado, del 2024, pero que se empieza a desacelerar con riesgo de que caiga, por decir así, a partir de mayo, ¿sí? Y simplemente es que cuando vos comparás contra un año muy malo como fue el 2024, parece que todos los Claro. indicadores te dan muy bien. ¿Cuál es el problema? Es que sí, se está desacelerando la inflación, sigue siendo alta, ¿cierto? Interanualmente estamos en cerca del 40%, pero los salarios se están actualizando por debajo de la inflación y te están aumentando todos los costos fijos. Por Pero ayer me ejemplo, llamó la atención realmente lo de los trabajadores del INDEC, porque era como el colmo, es el colmo, que los trabajadores del organismo que mide la inflación pidan que se actualicen sus sueldos, pero no con el índice que ellos miden, sino con el nuevo que incluye
los servicios, por ejemplo, los costos fijos, digo, el aumento que se nota en el gas, en la electricidad y en todo, digo, en el costo de vida en general. Y ahí, hablando de eso, voy a pasar a preguntarte qué otras cosas tiene el gobierno que está tratando de juntar dólares de donde sea. Y aparece AISA, ¿no? Que es una de las joyas que vos decías, el principio de las M, de las M, y que tiene que ver con una pequeña privatización de lo que hizo Menem en su momento. Pequeña porque empieza con una, como AISA, que es una empresa de aguas en la provincia de Buenos Aires. Así es, Paula. Si vos te fijas, digamos, ¿cuáles son las fuentes de ingreso de dólares del gobierno, Paula? ¿Sí? Son, en primer lugar, las exportaciones, ¿sí? Pero, ¿sí? En segundo lugar, la inversión extranjera directa y en tercer lugar, la venta de activos del gobierno, ¿sí? Bueno, vamos por parte. La primer fuente de dólares, las exportaciones, están creciendo muy poco, están creciendo al 2-3% anual, ¿sí? Pero las importaciones, porque el dólar está bajo, la gente se va de turismo afuera, están creciendo al 35% anual. ¿Sí? O sea, se nos van más dólares que los que entran. Entonces, esa fuente está media obturada, digamos, ¿sí? La segunda fuente es la inversión extranjera directa, que es más baja que en el gobierno de Alberto, que no era muy alta en el contexto de la pandemia, de la guerra de Ucrania, no era alta, es No más hubo baja ninguna aún. inversión importante, tanto del RIGI como eso, no surtió ningún efecto. No, es un estatuto neocolonial, le entrega todo. De los pocos proyectos que hay, 4 ya venían, digamos, como este es el RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, una ley que aprobó Milei, que es central para su proyecto político y económico que implica la extranjerización de los recursos estratégicos de Argentina, entre ellos el agua, sí que decíamos recién, el petróleo, las vías de comunicación, el litio. Bueno, la idea es entregarlo, ¿sí? Y eso es el RIGI. Pero fíjate vos que ni siquiera así vienen, porque ya lo dice el banco JP Morgan, que es el banco de origen del actual presidente, un banco de Estados Unidos, digamos, ¿no? Está diciendo, che, salgan de la bicicleta financiera porque Argentina no es confiable, dijo hace una semana, 2 semanas. ¿En cuánto tenemos el riesgo país, Gustavo? Vos que tenés los No, el números. riesgo país está por encima de 700 puntos y no baja. Al contrario, está subiendo porque no se sabe de dónde vienen dólares. Te cierro la idea. Si no vienen por el comercio internacional, porque tenés el dólar bajo, abriste la economía, estás importando mucho y exportando poco, porque todos los países están cerrando su economía. Nosotros vamos contramano de los países. Entonces, no te entran por el comercio. No vienen inversiones extranjeras. Te quedan 2 fuentes que son muy lesivas, muy malas para Argentina, ya lo hemos visto. Una es que seguir con el endeudamiento, que es lo que está haciendo el gobierno, cada vez más deuda. Y la segunda, como no le queda otra, empezar a vender las joyas de la abuela. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso quiere privatizar AISA, que es el agua, quiere entregar el petróleo, el litio, los puertos, los caminos, etcétera, 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 digamos, ¿sí? O sea, nada bueno ni nada nuevo para Argentina. Los dólares no vienen, eso lo está viendo y no entran. No se sabe con qué vamos a cumplir el tema de los pagos de la deuda externa. Y está claro que en este segundo semestre lo que vamos a ver es que el dólar no va a ir, como decía este presidente, que lo podríamos definir como un econochanta, según su propia definición, no va a ir al piso de la banda. No es el pronóstico que dijo Todo el lo presidente. contrario. Se está yendo al techo y no sabemos hasta dónde. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? De todos modos, te cierro la idea, el presidente ya lo dijo, si él gana las elecciones va a haber más motosierra a la infraestructura de las provincias y los municipios, va a seguir perjudicando a todas las provincias y municipios, más motosierra a los jubilados, o sea, jubilaciones más bajas, más motosierra a la salud y a la educación, que ya es muy baja, ¿sí? Y menos derechos con la reforma laboral a los trabajadores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solamente, y encima con aumento de la tasa de interés para que no se vayan al dólar. ¿Qué implica esto? Que va a disminuir la inversión porque la tasa de interés es alta, entonces baja la inversión, disminuye el crecimiento y no va a haber generación de empleo. Y el poco empleo que hay es muy precario, ¿sí? Y cada vez con menos derechos, se destruye empleo formal y lo poquito que se genera es informal. En síntesis, hacia adelante el escenario no está claro, no se sabe de dónde consiguen los dólares en este contexto internacional turbulento, y hacia adentro este plan, podríamos decir, que tiene el gobierno,
plan llegar a las elecciones, ¿sí? Que lo único que le interesa es que no se le dispare la inflación, esto es que no se le dispare el dólar, por eso se endeuda. ¿Y qué dice además? Vamos a vender la joya de la abuela, ¿sí? Vamos a privatizar todo lo que podamos, como hizo Menem y De la Rúa, que así terminó Argentina en el año 2001. Los mercados lo están viendo, el fondo, digamos, el banco JP Morgan ya lo vio, se está saliendo, ya salió de la bicicleta financiera, y eso es lo que están viendo todos. No solamente lo vemos los economistas críticos y heterodoxos, como puede ser mi caso, ¿sí? Sino que lo están viendo los mismos economistas liberales que le están diciendo, señor presidente, este modelo no cierra y no sabemos a dónde nos lleva, nos puede llevar a una crisis fiscal cambiaria, ¿sí? Que no sabemos qué magnitudes puede tener. Ahora, Gustavo, el plan parece ser firme y parece como que no están susceptibles de cambiar el rumbo o revisarlo. Bueno, ahora con las elecciones hubo algunos movimientos de pieza, del triángulo de hierro y demás, como se denominan ellos, pero el tema es... viste, la consultora Suban Córdoba ayer sacó, Sí. bueno, hizo público el domingo de datos con más del 50 y pico por ciento de gente que es antimileísta, como también un número importante, pero menor, de antiperonista. Digo, los anti sin representación. Digo, porque si no funciona este modelo y no estamos de acuerdo, digo, ni con uno ni con otro, bueno, ¿cuál es la opción, no? Porque eso también es una preocupación. Entonces, bueno, como no hay nada, seguimos por este camino porque no hay otra cosa. Y sabemos, aunque sabemos cómo termina. Así es, Paula. Mira, la verdad que lo que estamos viendo, digamos, la caída en la imagen del presidente, que cada vez lo apoya menos gente, en primer lugar porque quitarles derecho a los jubilados, quitar derecho de la salud y de educación a los niños, quitarle infraestructura, agua potable, alcantarillado, rutas a las provincias y municipios, no genera ninguna pasión positiva. Y las pasiones tristes, esto de ser anti, no lleva a ningún lugar bueno. ¿Sí? Por eso está cayendo la imagen del presidente, porque los mismos que lo apoyan se están viendo perjudicados. Los pequeños comerciantes de Río Cuarto están vendiendo menos. Las pequeñas industrias, las pymes que tenemos en Río Cuarto, fíjate vos, el sector metalúrgico, Río Cuarto y región, está cayendo. Hasta el campo, que es el sector más competitivo que tenemos, está teniendo serios problemas de rentabilidad porque la parte grande del pastel se la quedan los proveedores de insumos y las grandes cerealeras, no los productores. Porque este es un modelo de valorización financiera y de timba financiera, no es un modelo productivo que se basa en el crecimiento económico para generar empleo de calidad con derechos y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Es un modelo para que los que quieran fugar, ¿sí? El gobierno le garantiza la fuga de dólar al exterior a través del endeudamiento, deuda que nos queda a todos, beneficio que les quedan a los pocos que pueden fugar. Entonces esto tiene patas cortas y hay un límite, que el límite fundamental es la resistencia de los ajustados, ¿sí? El límite social. Digamos, ya estamos viendo que no solamente lo del qué sé yo, el hospital Garrahan, ¿sí? La poda de derecho y la motosierra a los niños y a las personas, digamos, en la salud. Lo estamos viendo en la poda a la escuela secundaria y a las universidades. Lo estamos viendo cuando vas por la ruta, que no hay inversión y está llena de pozos. Eso se está viendo, cae la imagen del presidente y te cierro con esta idea, a ver si se entiende. Este gobierno está generando un círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué un círculo vicioso? Porque se endeuda cada vez más para pagar la deuda externa, para pagar los intereses, ni siquiera el capital, y ajusta a los jubilados, a los niños, a los trabajadores, a los municipios, a la provincia. Esto es a todos los más vulnerables los termina ajustando, ¿sí? Para reducir el déficit, digamos, tener más superávit fiscal, pero para cumplir con los de arriba, no con los de abajo. Entonces voy a decir, che, en este año y medio, todo el ajuste que se ha hecho, ¿está dando algún resultado? Porque está bien, uno puede decir, le ponemos el pecho a la situación, nos ajustamos, pero porque vamos a estar mejor. Y la verdad que no solamente que no estamos mejor, a pesar de que hay algunos datos que dicen, sí, la economía creció el 5%, sí, pero fue el rebote del gato muerto. Claro. No se está generando empleo, en teoría los indicadores dan menos pobreza, pero así, che, pero si están aumentando la demanda de los comedores populares,
la gente, digamos, y te cierro con esta idea, en el fondo, es el círculo vicioso de cada vez más endeudamiento que te lleva a cada vez más endeudamiento y a un ajuste infinito, lo termina pagando la gente. ¿Sí? Sí. Y esto tiene un límite que es político y social en la resistencia de los ajustados. Y bueno, las pasiones tristes, como te decía recién, sacarle derecho a la gente, ¿sí? Para un gobierno que se define como el topo del Estado, que viene a destruir el Estado por dentro. El Estado son los derechos, al final de Sí, cuentas. lo que pasa que, como ¿Sí? te decía recién, Gustavo, me parece que tampoco hay nada al frente. Entonces, el tema Ese es es, el problema. sabemos lo que está pasando, pero como que no hay otra alternativa, me parece. Veremos qué pasa en octubre, veremos qué pasa si se ratifica, cómo reacciona la población frente a esta situación, y veremos, y volveremos a charlar. Así que muchas gracias, Gustavo, como siempre, por tu predisposición. Bueno, muchas gracias, Paula. Que tengas buen día. Hasta luego. Gustavo Busso, economista, sobre la situación hoy económica en el país. Hacemos pausa y ya regresamos con más.